En algún punto entre el mito y la historia, entre la fe y la evidencia, se encuentra una figura que ha moldeado civilizaciones enteras, Jesús de Nazaret. Pero, ¿existió realmente? Durante siglos esta pregunta ha sido evitada, contestada con dogmas o desestimada con escepticismo. Hoy vamos a procesar ese mito hasta el final. La imagen que muchos tienen de Jesús viene más del arte que de los textos, de vitrales, iglesias y pinturas europeas, no de documentos del siglo I. Y si esa figura ha sido moldeada más por siglos de tradición que por hechos verificables, ¿qué podemos confirmar? Que fue añadido con el tiempo y que ni siquiera ocurrió. No hay registros contemporáneos de Jesús escritos por él mismo. Todo lo que sabemos proviene de terceros y después de su muerte. Las primeras referencias externas aparecen en Josefo y Tácito, décadas después. Pero incluso esas menciones han sido cuestionadas por posibles alteraciones cristianas. ¿Es suficiente para hablar de una figura real? ¿O es solo un eco de una tradición que ya existía? Antes de Jesús, ya existían otros salvadores: Horus, Mitra, Dionisio, Krishna, nacidos de vírgenes, adorados por sabios, muertos y resucitados. ¿Es coincidencia, inspiración o una plantilla repetida? Las religiones de misterio estaban en auge en el Imperio Romano, y el cristianismo, al parecer, tomó prestado más de lo que admite. Pero no todo es mito. Muchos historiadores, incluso no cristianos, defienden que sí existió una figura real, un predicador judío, ejecutado por Roma, cuya vida fue luego reinterpretada. Argumentan que es improbable que una religión basada en la crucifixión haya surgido sin una figura real detrás. Para ellos, los evangelios contienen un núcleo histórico, aunque rodeado de teología. Pero otros plantean lo contrario, que Jesús fue una construcción teológica desde el inicio, que nunca caminó por Galilea ni habló a multitudes, que fue creado desde textos, ideas, símbolos, que el Jesús histórico no existió porque nunca se lo necesitó, solo el espiritual. Entonces, ¿existió realmente Jesús de Nazaret? No estamos ante una simple figura religiosa, estamos ante un punto de quiebre en la historia de la humanidad, un antes y un después, marcado no solo por sus palabras, sino por el eco de su existencia a través de los siglos. Historiadores seguirán debatiendo, teólogos seguirán interpretando, escépticos seguirán cuestionando. Pero si analizamos el impacto, la coherencia de ciertos relatos y el contexto en el que surgieron, se vuelve difícil pensar que todo haya nacido de la nada. ¿Es posible que los textos sagrados hayan embellecido la historia? Sí. ¿Que los evangelios mezclen hechos con símbolos? Probablemente. Pero eso no significa que no hubo una raíz real, un hombre, un maestro, un provocador, alguien que desafió el sistema, predicó el amor y fue crucificado por ello. Para mí, y para muchos, Jesús sí existió. Tal vez no con cada detalle que cuenta la tradición, pero lo suficiente como para encender una llama que aún no se apaga. Porque al final, un mito no cambia imperios, una idea no resiste persecución, siglos y fronteras. Solo lo real deja una huella tan profunda. Así que, mientras el mundo sigue buscando pruebas o negaciones, algunos ya sentimos que la prueba vive en el legado, en el mensaje y en la historia que nunca dejó de hablar. A lo largo del tiempo, nuevas voces y descubrimientos han seguido alimentando el debate sobre la existencia de Jesús. Pero para aquellos que creen que sí existió, hay un terreno fértil lleno de detalles históricos, evidencias indirectas y ecos en textos antiguos que refuerzan esa convicción. Vamos a adentrarnos en ellos.
Más allá de Josefo y Tácito, existen otras figuras que contribuyen al rompecabezas. Marabar Serapión, un filósofo sirio del siglo I, escribió una carta a su hijo mencionando a un sabio rey de los judíos, ejecutado por su pueblo. Aunque no lo nombra directamente como Jesús, el contexto y el periodo temporal hacen que muchos lo asocien con él. En el Talmud babilónico, textos judíos recopilados entre los siglos III y V, también se menciona a Yeshu como un hombre que fue ejecutado en la víspera de la Pascua por practicar la hechicería y llevar al pueblo al error. Aunque el tono es hostil, propio de una fuente crítica, lo que resulta importante es que hay mención, aunque indirecta, a un personaje que coincide con el Jesús, descrito por los cristianos. Estos escritos no pretenden probar la fe, pero lo que sí hacen es reflejar que hubo un personaje cuya figura fue lo suficientemente relevante como para dejar rastro en la memoria colectiva, incluso entre sus detractores. Los evangelios apócrifos, textos no incluidos en el canon bíblico, ofrecen una visión distinta y más diversa del Jesús histórico y espiritual. Algunos fueron escritos décadas o incluso siglos después de los evangelios oficiales, y aunque su valor histórico es debatido, sirven como espejo de las múltiples formas en las que Jesús fue interpretado. Uno de los más famosos es el Evangelio de Tomás, que no narra hechos sino dichos atribuidos a Jesús, muchos de ellos con un enfoque místico. Allí, Jesús aparece como un guía espiritual que impulsa el autoconocimiento. El reino está dentro de ti y fuera de ti. El Evangelio de Felipe profundiza en la relación entre Jesús y María Magdalena, insinuando una cercanía emocional e incluso espiritual que contrasta con la tradición posterior que la redujo a una pecadora reformada. Aunque no podemos afirmar que estos textos sean históricos en sentido estricto, sí revelan algo crucial. Desde muy temprano, existieron múltiples interpretaciones sobre quién era Jesús y qué representaba. Los gnósticos, una corriente espiritual que floreció entre los siglos I y III, veían a Jesús no como un redentor que murió por los pecados del mundo, sino como un portador de conocimiento secreto, una luz enviada para liberar a las almas del mundo material corrupto. En el Evangelio de la Verdad y otros textos descubiertos en Nag Hammadi, Jesús enseña no desde el sacrificio, sino desde la revelación. En esta visión, el mundo no es el resultado de un Dios amoroso, sino de una divinidad inferior ignorante, y Jesús viene a despertarnos del engaño. Para los gnósticos, la cruz no era redención, sino símbolo del despertar. Este Jesús gnóstico es radicalmente distinto al de los evangelios canónicos, pero su existencia en esos escritos demuestra cuán impactante fue su figura, tan poderosa que cada corriente lo interpretó según su cosmovisión. Todas estas fuentes, históricas, apócrifas y gnósticas, no son uniformes, y no todas pueden considerarse pruebas en el sentido moderno. Pero sí nos hablan de una figura que generó un eco persistente y transformador. Jesús no fue simplemente inventado por un grupo de escritores inspirados. Fue una figura con impacto real en su entorno y cuya memoria fue reconstruida, debatida y disputada. Desde una perspectiva creyente, esto refuerza la idea de que Jesús no solo existió, sino que su mensaje tocó tantas fibras que aún las voces más críticas no pudieron ignorarlo, un eco que atraviesa el tiempo. Hoy, más de 2000 años después, seguimos hablando de él. No porque todos estemos de acuerdo sobre su divinidad o sus enseñanzas, sino porque dejó una huella profunda en la historia, en la cultura, en la conciencia humana. Quienes creemos que Jesús realmente existió, no lo hacemos ciegamente,
sino con la certeza de que su rastro, aunque a veces tenue, sigue siendo visible en los márgenes de la historia. Una figura que cambió el mundo no por el poder de la espada, sino por la fuerza de sus palabras, listo para conocer al verdadero Jesús más allá del mito. El viaje apenas comienza.